Buena tarde, es interesante. Hoy esta grabación no es de mañana, esta grabación está siendo hecha de tarde por inconvenientes que tengo pues para hacerlo mañana. Bueno, seguimos mirando lo que nos está enseñando el Señor en el capítulo 15 en esta disertación de Pablo. Hoy lo que vamos a hablar es con respecto a doctrinas y sigue siendo disertación porque siguen habiendo dos cosas siempre para estar comparando, pero esta va a ser un poquito diferente. Entonces, antes de continuar con eso, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en lo que tiene que ver con las resurrecciones para dejar ese tema claro. ¿Ok? Entonces, nos vamos a... Ok. Seguimos hablando entonces de la resurrección de los muertos, ¿vale? Bien, entonces, realmente lo que hablamos la semana pasada es que habían cuatro resurrecciones, dos muertes. La primera resurrección es la iglesia. El Señor, las resurrecciones empiezan con la segunda venida. Entonces, la primera resurrección empieza con la iglesia. La iglesia sube y se encuentra con el Señor en las nubes. Esa fue la primera que vimos. Van a venir después de ese rapto 7 años, algunos dicen que 3 años y medio, porque no sé qué, bueno, lo que sea. Yo creo que son 7 años de ira de Dios sobre la tierra. Va a gobernar el anticristo y obviamente que Dios no va a permitir, es desde mi punto de vista, Dios no va a permitir que nosotros estemos en la mitad de su ira y el anticristo sea quien nos gobierne. Eso no lo va a permitir el Señor. No es posible. El Señor nunca va a dejarnos, nunca se va a separar. No creo que sea posible. En todo caso, la primera resurrección, desde mi punto de vista, es antes de los 7 años de la gran tribulación. Luego, la segunda resurrección es cuando el Señor viene a la tierra con nosotros como ya no la novia del Cordero, sino la esposa del Cordero. Y Él resucita a todos los que cayeron en esos 7 años y que pusieron su fe en la palabra de Dios y que no quisieron que les colocaran la marca de la bestia en sus manos ni en sus frentes. Esa es la segunda resurrección. Estos caídos gobernarán con el Señor durante 1000 años en tronos que Dios les va a dar. El Señor les va a dar. Entre ellos va a estar por ahí David. Después de esos 1000 años, muchas personas viendo al Señor en la tierra gobernar, donde habrá un periodo de mucha paz porque el diablo va a estar encerrado y sus compinches van a estar ya en el lago de fuego. Muchos van a creer y va a venir la tercera resurrección de vida, que es todos los que en la batalla de Armagedón o todos los que mueran durante esos 1000 años, pero que hayan creído que Jesús es el Señor. Esa es la tercera resurrección de los que son de Cristo. Y hay una cuarta resurrección que es la que se da en el juicio del trono, cuando el Señor juzgue según las obras a los muertos. Esa cuarta resurrección es una resurrección real y las personas irán al lago de fuego y azufre, a donde ya han sido condenados el diablo, el falso profeta y el anticristo. Para que quede bien claro, hay cuatro resurrecciones. Las tres primeras son resurrecciones para vida, son resurrecciones para aquellos que han creído en Cristo, que son de Cristo. Y la cuarta resurrección es una resurrección para muerte, porque es la resurrección para condenación. ¿Estamos claros? Ajá. ¿Estamos claros? Señor. Ok. Sí. Entonces ahora sí pasemos a lo que
Hoy vamos a estudiar. A partir perdón, del versículo 15, perdón, porque estaba por allá en la, ok. Versículo 15, 35. Primera de Corintios 15, 35. El Señor le manda a Pablo que haga dos preguntas que todo el mundo se está haciendo. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Una cosa es el cómo y otra es con qué cuerpo vendrán. Para responder esas dos preguntas, Pablo no empieza por la primera, empieza por la segunda. ¿Por qué? Porque esa segunda va a establecer el cómo sería la resurrección. Ahora, la primera pregunta es una necedad, versículo 36. Necio, no seas necio, no seas insensato. Eso es lo que está diciendo el Señor. Necio. Entonces vamos a la primera pregunta y vamos a establecer qué es lo que Dios enseña con respecto a qué cuerpo es el cuerpo que vamos a tener cuando resucitemos. ¿Ok? Cuando resucitemos para vida eterna. ¿Qué cuerpo es el que vamos a tener? Si alguien se ha hecho esta pregunta, lo que Dios le manda a decir es necio. Voy a leer. Versículo 35 al 41. 36 al 41. Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si primeramente no se muere. Y lo que uno siembra no es lo que ha de salir, no es el cuerpo que va a salir lo que se va a sembrar. Entonces, de una vez, para que sepamos, este cuerpo que tenemos no es el que va a salir. Lo que va a salir es el grano desnudo. Eso es lo que está diciendo. No importa si es de trigo, si es de lenteja, si es de otro grano cualquiera, lo que va a salir es el grano desnudo o de trigo o de lenteja o de cizaña o de lo que sea, del grano que sea, ese es el que va a salir. No va a salir el cuerpo que se siembra. Versículo 37. Y lo que siembras, perdón, 38. Pero, y a esto quiero que lo subrayen, por favor. Dios le da el cuerpo a ese grano como Él quiso. Y a cada semilla, a cada grano, su propio cuerpo. Y sigue explicando. Esto es muy importante. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias y otro tipo de carne es la de los peces y otra carne es la de las aves. Y sigue explicando. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Eso parece un poco entremezclado, pero no, es bien simple, bien simple. Y por eso vamos a mirar las premisas que Dios da. Él dice, vea, la resurrección es resurrección de los muertos. O sea, tiene que morirse. Las personas que mueren son las que van a resucitar.
Las que están vivas, ya veremos qué va a pasar, pero las que se mueren son las que van a resucitar. Cuando ese cuerpo haya muerto, su cuerpo haya muerto, mi cuerpo haya muerto, vamos a resucitar. No hay otra manera. Primero hay que morir. Segundo, Dios decide con qué cuerpo vamos a resurgir o a resucitar, porque eso corresponde al propósito de Dios, no nos corresponde a nosotros, es a Dios a quien le corresponde. Realmente el dueño de la vida es Dios y la vida que Él da tiene un propósito que debe cumplirse y se va a cumplir porque la voluntad de Dios no es posible franquearla, se va a cumplir. Entonces, lo que el Señor le dice a través de Pablo a los que hablan sobre qué cuerpo es el que vamos a tener, es el ejemplo de lo que pasa hoy en día. Existen dos clases de cuerpos, o sea, dos clases de cosas que tienen cuerpo material. Existen hoy en día dos clases de cosas que tienen cuerpo material: celestiales y terrenales. Las celestiales son los astros. Incluso la palabra que aparece para estrellas ahí es la palabra aster, de donde viene nuestra palabra astro. Entonces, dice, el sol tiene un propósito. Ese propósito que tiene el sol y que debe hacer el sol, lo hace porque yo diseñé que el sol, o sea, Dios diciendo, yo diseñé que el sol hiciera lo que yo quiero que haga y eso lo hace el sol. Y la luna tiene su propósito y yo lo diseñé así para que haya eso. Pero si fuera solamente eso, también las estrellas y cada estrella tiene su propio propósito. Cada estrella tiene su propio propósito. Entonces usted ve, por ejemplo, por allá a Venus y dice, ah, tan bonito ese, bueno, tiene un propósito y el otro, y tiene las galaxias y tiene la Andrómeda y tiene todo lo que los hombres pueden ver en los cielos que Dios hizo, todas esas cosas fueron hechas conforme al propósito de Dios. Y luego él se baja a los terrenales y dice, mire, hay cuerpo de hombre, y aquí quiero que lo tengamos muy en cuenta. La carne del hombre, la parte del cuerpo del hombre, tiene su propia gloria. No la mezclemos con los cuerpos de animales. No, el hombre fue creado para ser el dominador sobre los cuerpos de los animales. Y los cuerpos de los animales tienen su propósito cada uno. Los cuerpos terrestres, los cuerpos en el mar, los marinos, y los cuerpos que van en el aire. Y cada uno tiene su propia razón de ser. O sea que si yo voy a resucitar, Dios sabrá con qué cuerpo me va a hacer de manera que yo pueda cumplir el propósito que Él ya ha establecido. ¿Y cuál es el ejemplo máximo de que eso va a suceder así? Pues porque así está pasando hoy en la tierra. Y tal cual como lo vemos hoy, así será en la resurrección de vida. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Interesante, sí, señor. Se dan cuenta que no es tan complicado, realmente no es tan complicado. Es más bien algo que nosotros debemos aprender. Ok, vuelvo de nuevo, ¿vale? Bien, qué nos sigue hablando el apóstol?
con respecto a estos cuerpos. Ahora viene esta disertación. Entonces dice en el versículo 42, nos dice lo siguiente. Así también es la resurrección de los muertos. Aquí está la frase que nos indica que el ejemplo que él está dando con respecto a lo que nosotros podemos ver hoy, que son los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales, y que cada uno fue hecho para el propósito de Dios, en la misma manera va a ser cuando haya la resurrección de los muertos. Solo que ahora habla de aquellos que son de Cristo. Ahora, como los que preguntan es la iglesia, como todo lo que está diciendo es hablando sobre la iglesia y las preguntas que hacen en la iglesia, entonces él dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en corrupción, pero resucitará en un cuerpo incorrupto, perdón, incorruptible. Se siembra en deshonra, es un cuerpo que no tiene honra, que no tiene nada con qué honrarse porque el pecado ha dañado ese cuerpo, hemos degenerado este cuerpo, digamos. Pero el cuerpo que va a resucitar es glorioso, tiene su propia gloria, la que Dios le va a dar, la honra que Dios le va a dar. Este cuerpo es un cuerpo animal. Esta palabra animal es diferente a los animales de arriba. Este cuerpo animal significa que es un cuerpo que es débil, ¿ok? Que tiene debilidad. Resucitará en poder. Es un cuerpo que tendrá la capacidad para hacer lo que Dios le pide para vida eterna. Vuelve y dice, el cuerpo animal no es el cuerpo espiritual. El cuerpo que se queda es un cuerpo animal, es un cuerpo que está conformado por una parte física y una parte alma, una parte que era un aliento que Dios le dio para que viviera. El cuerpo espiritual es totalmente diferente a este cuerpo. Entonces, la dualidad de la que está hablando Pablo es, mire, perdón, la disertación que hace es, en la creación nueva, en la resurrección, ya no tendremos un cuerpo corrupto, sin honra, débil y animal, sino que el cuerpo nuevo va a ser un cuerpo incorruptible, glorioso, capacitado y espiritual, muy diferente a lo que usted tiene hoy. No lo vea como el cuerpo de hoy, porque no va a ser como el cuerpo de hoy. ¿Estamos? No va a ser como el cuerpo de hoy. Y él sigue hablando en el versículo 45 al 49 de toda la transición. Escuchen bien, bien cómo es la definición o lo que Pablo está diciendo. Mire, fue hecho, está escrito en el Génesis, fue hecho el primer hombre, Adán, un cuerpo al que se le dio un alma, cuya alma fue viviente. ¿Recuerdan? Dios construyó o creó con el polvo de la tierra, creó al hombre y luego le insufló aliento de qué? De vida. ¿Aliento de De qué? vida, de De vida. vida. Le insufló aliento de vida. Entonces, Adán fue una criatura a la que algo le dio vida. Adivinen quién es el algo que le dio vida. El postrer Adán es el espíritu que dio la vida, porque vivificante significa que puede crear vida. Entonces, Adán fue una criatura que recibió de su creador
un espíritu vivificado. No fue lo espiritual lo primero. Adán no fue primero espiritual. No, 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 no. Fue animal. Y luego, cuando el Señor le insufló, esto es algo que quiero que ahorita le voy a dar el dato de esos datos que uno queda. Ah, ok. Miren, él dice, lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, y luego él se convirtió en alguien espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es ¿quién? ¿Quién es el segundo hombre? Jesucristo. El Señor, así es. Ahora sabemos quién fue el que moldeó con sus manos al hombre. Y luego de haberlo moldeado con sus manos, le insufló, o sea, le sopló aliento de vida. Es el Señor. ¿Ah? ¿La pillaron? Bueno, ¿están impactados o solamente porque O sea, podemos decir, a ver si lo entendí, podemos decir que el primer hombre, o sea, el terrenal, ¿sí? Adán, El primer hombre Adán, fue animal porque no tenía el Adán espíritu. Y tenía luego, cuerpo y alma, pero no tenía espíritu. el Y el espíritu. Señor lo moldeó así y luego le insufló para que tuviera espíritu. Entonces, Adán primero fue creado como una creación eh, física con alma, pero no tenía espíritu. Dios le insufló, no Dios, el Señor Jesús le insufló el Aliento de vida. aliento. Así que el que lo moldeó también fue el Señor Jesús. Perfecto. Ahora bien, versículo 48, cual el terrenal, también los terrenales. O sea, mis queridos, todos nosotros somos tal cual como el terrenal. Significa que papi y mami se reunieron e hicieron la parte que les correspondía, hicieron el amor y nos hicieron muy amorosos a nosotros, nos hicieron con muchísimo amor, pero la vida, no, 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 la vida no, no, la vida no, la vida la dio Dios. A a ese óvulo fecundado, Dios le colocó vida. Porque tal cual como el terrenal primero, tal cual los terrenales nosotros, y cual el celestial también los celestiales, lo cual significa que el Señor sigue haciendo lo mismo con todos los hombres, todos. El Señor no se fue. Entonces ahora podemos entender eso de que mi embrión vieron tus ojos. Ajá, ajá, ajá. Y no hubo ningún huesito ni una cosa que no fuera colocada en su sitio. Ya estamos entendiendo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal con toda su pecaminosidad, también traeremos la imagen del celestial con toda su santidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ok. El diagrama que ustedes tienen en su pantalla nos dice cómo es el cuento. El hombre este Adán fue hecho cuerpo, alma, y Dios le dio, el Señor Jesús, Cristo Jesús, le dio vida, espíritu de vida. Ese cuerpo y alma que se dañó pasó a todos los hombres y todos los hombres también nacemos con esa pecaminosidad
aun cuando Dios nos da vida, seguimos saliendo con esa pecaminosidad. Pero porque Cristo murió en la cruz y Él resucitó, porque primero tenía que morir y luego tenía que... ¿Recuerdan la pregunta de las personas? ¿Pero por qué Cristo tiene que morir? Porque Él tenía que cumplir con lo mismo para que pudiésemos nosotros verlo a Él como las primicias de nuestra propia resurrección. Así que todos los hombres en Cristo resucitarán con cuerpo resucitado. Y todos los hombres sin Cristo resucitarán con cuerpo resucitado. Pero los que son de Cristo, para Cristo, en resurrección de vida, en todo el tiempo, en la segunda venida. Y los que no son de Cristo, para resurrección de muerte, al lago de fuego. Conclusión, dice el versículo 50. Por esto les digo, hermanos, que esta carne y esta sangre no pueden heredar el reino de Dios. La herencia del reino de Dios no puede ser manchada por nuestra corrupción. Solamente cuando seamos cuerpos incorruptibles podremos heredar el reino de Dios. Solamente con un cuerpo celestial como el que tiene el Señor Jesús hoy se puede heredar el reino de Dios. Y si no tienes la herencia en el reino de Dios, con mucha pena tengo que decir que tu destino es el lago de fuego y azufre, a lo que todo el mundo le ha llamado infierno. Y es para siempre. Y es para siempre. Ok. Perdón, pero se me dañó ¿Qué pasó? la cámara. No sé por qué no prende. Ok, voy a poner un momentico. Ok, ya regresamos. Bueno, entonces ahora vamos a la segunda parte. ¿Cómo será la resurrección de los que son de Cristo? Pero tengamos en cuenta lo que ya Él nos ha dicho. ¿Con qué cuerpo? Es un cuerpo que va a ser un cuerpo incorruptible, glorioso, totalmente capacitado para hacer lo que Dios quiere que haga. Es un cuerpo espiritual. No es celestial, no es terrenal, es un cuerpo espiritual. ¿Ok? Como el que tiene el Señor Jesús en este tiempo. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio, de acuerdo con lo que el Señor ya nos ha mostrado, de cómo será esta resurrección de los que son de Cristo. Entonces, lo primero que vamos a ver es el versículo 51 al versículo 53. Por favor, 51 al 53. Les voy a decir un misterio. Ya aquí no es una dualidad. Ahora les va a decir el cómo va a pasar esto, que de un cuerpo corrupto va a pasar a un incorruptible. Un cuerpo sin gloria, deshonrado, a un cuerpo con gloria y glorioso. ¿Cómo va a pasar de un cuerpo débil a un cuerpo con fortaleza y capacidad para hacer lo que puede hacer en una eternidad? ¿Y cómo pasa de un cuerpo animal a tener un cuerpo de espíritu, espiritual? Ahora le dice el cómo. No todos dormiremos, pero todos, escuchen esto por favor,
todos seremos transformados, todos. Y toda esa transformación será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ok. Entonces aquí nosotros podemos decir, oh, ¿cómo así? Bien, esto no fue que se lo inventó Pablo, esto es una enseñanza del Señor cuando resucitó a Lázaro. Quiero que miremos, por favor, lo que dice en el capítulo en Juan, en el capítulo 11, cuando el Señor le está explicando a Marta, la hermana del que había muerto, de la hermana de Lázaro, y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. Él le dice algo que nosotros debemos ver desde el otro punto, desde el punto de vista de Pablo. Pero ya el Señor lo había dicho, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces habrán personas que serán resucitadas mientras están vivos. Dice el versículo 26. Pero en el versículo 25, cuando el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que las que están muertos serán transformados a tener vida. Eso se llama resurrección. Y los que están vivos simplemente serán transformados a un cuerpo que no morirá eternamente. Y la pregunta nuevamente vuelve a ser, ¿crees esto? ¿Crees esto? Ok. Entonces, ahora sí podemos mirar lo que dice el versículo 51, a ver si cuadra con lo que el Señor había dicho antes. Les voy a decir un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento cuando la trompeta suene. Los muertos serán resucitados, serán vivificados. ¿Y cómo serán vivificados? De forma incorruptible. Y los que hayamos quedado vivos seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Ahora sí, entonces los que murieron serán transformados por resurrección, o sea, los que murieron recibirán vida en un cuerpo espiritual, resurrección. Pero los que estén vivos en el momento en que el Señor venga serán vivificados de todas maneras. Eso es otra transformación. Esa transformación de resurrección, vivificación, es en incorrupción y por una eternidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo será la resurrección? Así, una transformación instantánea de corruptible a incorruptible, una transformación instantánea de mortal a inmortalidad. Y sigue el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ok. ¿Qué dice? El cómo será ya estaba escrito en Isaías 25:8, que es lo que leímos en el versículo
50 y... no me acuerdo. 4. 4. Y Oseas 13:14 en el 55, eso ya estaba escrito de cómo iba a ser esa resurrección. De manera que la muerte dejaba de tener toda la potencia con la cual había destruido y dañado tanto al hombre hasta el punto de hacerlo temeroso todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso se ratificó. ¿Cuándo? En Apocalipsis, cuando dice en el 20:14 y en el 21:4 que Dios metió a la muerte en el lago porque ya no había más muerte. ¿Por qué no hay más muerte? Porque no hay más pecado. Y como la paga de la muerte es el pecado, perdón, la que paga el pecado es la muerte, entonces ya la muerte no. Y el Hades tampoco porque es el sitio de los muertos. Tampoco. Y el 21:4 dice eso también, que ya no hay más muerte. Entonces, la muerte dejó de ser el enemigo. Ahora bien, Pablo habla de una explicación aquí. Y esa explicación es muy importante para nosotros. La ley establece el pecado y el pecado la muerte. Si nosotros nos vamos a Romanos 3:20, nos habla de cómo la ley muestra el pecado y que si la ley muestra el pecado, versículo 5:12, el pecado tiene acción. Mientras tanto, ninguna transgresión podrá ser porque no hay ley que se transgreda. Pero como hay una ley que se transgrede, entonces hay pecado. Pero ¿cuál es la consecuencia de ese pecado de acuerdo con esa ley? Es la muerte. Pero en Hebreos nos dice que eso también fue pagado. ¿Por quién? Por la muerte del Señor. Entonces ya no hay pecado que imputar a los que son de Cristo. Y como no hay pecado que imputar a los que son de Cristo, no se viola ninguna ley. Y como no se viola ninguna ley, hay vida eterna. Eso es lo que está él explicando en ese versículo, cuando él dice, perdón, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Esa es la explicación. La ley es la que le da el poder al pecado para que destruya. Cuando nosotros pecamos, recibimos la paga de ese pecado que está escrita en la ley. Pero como ya no hay muerte, porque la muerte fue quitada por la vida en la resurrección del Señor como primicia, entonces ya tampoco la muerte es algo a lo que debemos temer. Conclusión, versículo 57, mas las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estén firmes y constantes, como creciendo en la obra del Señor, siempre teniendo en cuenta que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la conclusión final de la resurrección de los muertos. Entonces, estando seguros de que lo que hacemos para el Señor no es vacío, no es en vano, que estamos trabajando para aquel que verdaderamente tiene el poder para hacer lo que dijo que iba a hacer. Nosotros lo que debemos hacer es crecer siempre en el servicio que Dios nos ha colocado a hacer en la tierra, que es en su iglesia, y buscar a los que son de su iglesia, pero que no sabían. Y eso, mientras permanezcamos haciendo eso, eso nos va a mantener firmes y sin desviarnos de su palabra. Eso es lo que el Señor enseñó en Primera de Corintios acerca de la resurrección.
¿ok? Yo sé que Sí, señor. tener esto en la mente nos causa como, wow, cantidad de emociones. Pero esta es la resurrección de los muertos. Es todo un tratado sobre la resurrección de los muertos. Y lo que enseña es que los muertos en Cristo tenemos vida eterna. Tenemos una esperanza de gloria. Tenemos una vida diferente a la vida que normalmente vemos todo el tiempo en esta tierra y que no tenemos por qué vivir como las demás personas viven. Nosotros somos de Dios y nadie, absolutamente nadie, puede quitar de nosotros la eternidad a la que nosotros hemos sido llamados. Por eso, gracias sean dadas a ti, Señor, porque tú has hecho lo que nadie más podría haber hecho por nosotros.